أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches, queridos hermanos. Un placer tenerlos conmigo nuevamente conectados en estas noches de un mes de Ramadán que poco a poco, como la luna, se va apagando, como la luna poco a poco se va a ir terminando y como siempre lo vamos a extrañar mucho, porque sin duda que las bendiciones que tenemos en el mes de Ramadán, después ya a lo largo del año, en esta abundancia no las tenemos. Dios sigue repartiendo sus mercedes durante el año, pero no como en el mes de Ramadán. Por eso el mes de Ramadán se va a extrañar, el mes de Ramadán que poco a poco, como la luna, se va haciendo más chiquitito hasta que nos llegue el día del Eid. Vamos a seguir, inshallah, hoy con el tafsir de la Sura Al-Qadr. Vamos a continuar con este tema, inshallah, dando detalles sobre la Sura Al-Qadr y sobre la noche de Laylatul Qadr. Como dice el Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. Estamos cerca de las noches y de los días también del Qadr. Por eso estamos hablando sobre la importancia de estas noches que, como ustedes bien saben, muchos sabios y místicos del Islam esperan todo el año con muchas ansias. El mes de Ramadán particularmente, y más particularmente la noche del decreto, la noche del Qadr, el mes de Ramadán, movidos por el deseo de ser partícipes del banquete de Dios, de la invitación de Allah subhanahu wa ta'ala, y la noche del decreto, por lo especial que es, teniendo sabios que se han mantenido durante todo un año, y algunos cuentan durante gran parte de su vida en vigilia, esperando que una de esas noches sea la noche del Qadr, porque entendían el verdadero significado de la noche del Qadr, de la noche del decreto. Vamos a contar, inshallah, en las próximas noches algunos de estos sabios que permanecían en vigilia todo el año, o gran parte del año, o también gran parte de su vida esperando encontrar la noche del Qadr para que puedan intimar con Dios, puedan acercarse más a Dios en esa noche. La noche del Qadr, que es tan especial, ¿no? Porque hasta el mismo Sagrado Corán nos enseña que nosotros mismos, los hombres, no podríamos entender el significado profundo que contiene la noche del decreto. También tenemos dicho del profeta que dicen que nosotros no podemos comprender, no podemos entender lo que es la noche del decreto, la magnitud, vamos a decir, de la noche del decreto. Y lo mínimo que podemos entender es lo que nos dice el mismo Sagrado Corán, que es mejor que 1000 meses. ¿Qué es mejor que 1000 meses? Pónganse a pensar 1000 meses cuánto es. 1000 meses representa un poco más de 80 años, es decir, toda la vida del hombre. Por lo tanto, si una persona se mantiene en vigilia, porque Laylatul Qadr hay que mantenerse en vigilia, hay que estar despierto, lo que llaman ahya. Entonces, Laylatul Qadr, la persona que está en vigilia en Laylatul Qadr,
adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, leyendo las súplicas, recitando el Corán, pidiendo, intimando con Dios, llorando, arrepintiéndose, equivale a 1000 meses, significa que es como si estuvo toda su vida, 80 años de su vida, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora una pregunta, ¿Laylatul Qadr es especial para los musulmanes o no? ¿O es una noche especial para todo el mundo? Que siempre hubo noticias de el Qadr para todas las comunidades anteriores y para los demás. Hay una respuesta aquí. Lo que tenemos del santo profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi, que dice que la noche del decreto fue una bendición para su umma. Algo dijimos ayer, si no me equivoco. Este es un regalo, es una merced de Allah para la comunidad de Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi. Entonces, es una noche en la que podemos pedir todo lo que deseamos para el próximo año. Es un distintivo que Allah le dio al profeta y a su comunidad. Es decir, inshallah, si Dios nos acepta a nosotros, y que gracias a este distintivo tenemos esta posibilidad de pedir lo que nosotros queremos para el próximo año. Con la anuencia de Allah subhanahu wa ta'ala, por supuesto. Entonces, todo lo que deseamos en todos los niveles de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, el que quiere el sustento, el que quiere una esposa, siempre lo decimos, el que quiere lo que quiera puede pedirlo en la noche del decreto y tiene que tener la certeza de que Allah subhanahu wa ta'ala se lo va a conceder. Dios no deja a ningún creyente con las manos vacías, lo que no da en este mundo lo va a dar en el otro mundo y lo va a dar ampliado, así que inshallah no tienen que tener dudas de esto. El Imam Baqir alayhi salam dijo, hay una cuestión que es mantenerse despierto, es decir, quedarse en vigilia durante toda la noche adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Con respecto a esto, el Imam Baqir alayhi salam dijo, Man ahya laylatul qadr, quien permanece despierto, quien permanece en vigilia en la noche del decreto, gufirat lahu dhunubahu, se le perdonarán sus pecados. Walau kanat adada nujumus sama, aunque tengan la cantidad de las estrellas del cielo, los pecados. Es más, dice, aunque tenga el peso de las montañas y aunque tenga el tamaño, podemos decir, del agua de los mares, Dios perdonará esos pecados. Es decir, que no importa la cantidad de pecados que se tengan, si esa noche uno realmente, un compromiso tiene que haber. La persona intima con Dios, habla, llora, pide el perdón, Dios se lo va a otorgar, le va a otorgar el perdón y le va a perdonar todos los pecados, inshallah. Le preguntaron al profeta si nosotros tenemos conocimiento de esta noche, si nosotros permanecemos todas las noches despiertos haciendo los actos de adoración para, vamos a decir, enganchar justo a Laylatul Qadr, pegarla en la noche que es Laylatul Qadr. Dice, ¿qué nos aconsejás pedir? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué le decimos a Dios si tenemos la oportunidad de que Allah subhanahu wa ta'ala conteste a nuestra súplica, responda a nuestra súplica? El profeta alayhi salatu wassalamu ala les dijo, digan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwi fa'afu anni. Dios mío, tú eres el perdonador, amas el perdón, pues perdóname. Pedir el perdón de Dios en esa noche es lo mejor, porque al pedir el perdón ustedes están ganando en esta vida y en la vida eterna, inshallah. Entonces son muchas las bendiciones que tenemos en la noche del decreto, como Allah mismo le dijo al profeta Moisés, alayhi salam, según la narración, que mi cercanía está en la vigilia, en permanecer despiertos en la noche del Qadr. Así que, como introducción a lo que significa la noche del Qadr, ahora vamos a empezar a ver un tafsir de la sura del Qadr para que conozcamos también esta sura que nos habla justamente de esta noche que en las próximas noches, inshallah, ya se acerca, y que ayer también hemos hablado de la importancia de los días posibles, de las noches posibles que son las del Qadr, de la opinión de la escuela
de Ahlul Bayt, de la opinión de la escuela de nuestros hermanos sunitas. Hemos hablado más o menos de todo, así que no vamos a volver a repetir eso. Vamos a entrar directamente en el tafsir de la sura Al-Qadr, el decreto o el destino. La sura Al-Qadr fue revelada en la Meca, es lo que se llama una sura mequinense y tiene 5 aleyas. El contenido de la sura habla de 2 cosas, vamos a decir a nivel general, que es una es el descenso del Sagrado Corán en la noche del decreto y otro explica la trascendencia de la noche del decreto. O sea, podemos decir, se habla del descenso del Sagrado Corán por un lado y por el otro de la trascendencia o la importancia de esa noche, y explica y más o menos para que el hombre pueda entender un poco lo que es Laylatul Qadr, porque como dijimos anteriormente, hasta el mismo profeta había dicho que para el hombre es muy difícil entender qué es Laylatul Qadr por la gran magnitud de bendiciones que tiene esa noche. La noche también del descenso del Sagrado Corán, del descenso de los ángeles, de la respuesta a las súplicas. Entonces, dice que la versión más fuerte que tenemos, según los mufassirín, según las personas que han hecho el tafsir, las exégesis, es que fue revelada en Meca. Pero también hay una versión, en algunos libros, dice que esta sura descendió en Medina, porque por una narración que cuenta que el profeta tuvo un sueño, soñó que se subían al mimbar, al púlpito Banu Umayya, los omeyas. Entonces dice que el profeta se entristeció mucho y que por esa razón Dios, para consolarlo, hizo descender la sura Al-Qadr. Y los exégetas que siguen esta versión creen que los 1000 meses, ¿sí?, que se nombran, Al-Fiyahr, que se nombra en Surat Al-Qadr, pertenecen o hacen referencia, mejor dicho, a los 1000 meses que estuvieron en el gobierno los omeyas. Bueno, también el establecimiento de la mezquita, del mimbar, etc., eso se dio en Medina. Pero bueno, de todas formas, la versión más fuerte es que es una sura que descendió en la Meca. Sobre el mérito de la lectura de esta sura, siempre, antes de empezar con el tafsir, siempre se habla del mérito de la lectura. Entonces hay que aclarar algo primero. Cuando nosotros leemos un tafsir, siempre van a ver que al principio se nombra grandes regalos de parte de Dios, grandes bendiciones para la lectura de esa sura. ¿Sí? Significa no solamente leerla, agarrar el Corán y decir "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim" y ya está. No. Significa leerla y actuar en consecuencia de la sura, reflexionar sobre la sura, hacer honor con los actos de uno a lo que dice la sura que estamos leyendo. Eso quiere decir el mérito y los premios que hay cuando se nombra la lectura de la sura en cuestión. En este caso, por ejemplo, el profeta alayhi salatu wassalamu ala alih dijo: quien recite esta sura es como si hubiese ayunado en el mes de Ramadán y permanecido toda la noche en vela o en vigilia durante la noche del Qadr. Imagínense que es algo muy grande, o sea, solamente por leer sura Al-Qadr, Dios va a notar que yo ayuné en Ramadán, permanecí en vigilia en la noche del Qadr. No, solamente por leerlo no, es por leerlo y actuar en consecuencia y hacer honor a lo que dice esa sura. Cuando uno agarra cualquier sura del Corán, y bueno, va a ver que en el tafsir dice el mérito de esta sura es, de leer esta sura es, por ejemplo, bueno, bajan 70.000 ángeles y bla bla bla. No, todo eso sucede cuando la persona no solamente la lee y la recita como un loro que repite, sino cuando hay una reflexión, cuando se actúa según lo que dice esa sura y se hace honor a lo que dice esa sura. Y el Sagrado Corán también, y en este caso estamos hablando del descenso del Sagrado Corán. Entonces, que hace también honor, podemos decir, a todo el Sagrado Corán. Muy bien, el Imam Bakr alayhi salatu wassalam dijo: quien la recite
en voz alta es como aquel que luchó en el camino de Dios, y quien la recite en voz baja es como aquel que derramó su sangre en el camino de Dios. Por eso vemos que son cosas muy grandes, que solamente la misma lógica nos dice que solamente con la lectura, nada más con la recitación, no podemos conseguir estos grados y estos regalos de Dios y estos niveles. Bueno, después del Bismillahirrahmanirrahim, que es una aleya particular a cada sura, vamos a ver que la primera aleya después del Bismillah es Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Lo hicimos descender, o ciertamente lo hicimos descender en la noche del decreto o en la noche del destino. Por lo tanto, se entiende que lo que se hizo descender, aunque no lo esté nombrando, es el Sagrado Corán, como también dice la ley número 185 de Surat al-Baqarah, que la hemos leído las primeras noches de Ramadán. Shahru Ramadán alladhi unzila fihi al-Qur'an. El mes de Ramadán es aquel en el que ha descendido en él el Corán. Entonces también esto señala la grandeza del Sagrado Corán, que Allah subhanahu wa ta'ala mismo se hace cargo, se atribuye su descenso. Nosotros lo hicimos descender, dice. Ahora la pregunta es, si la revelación del Sagrado Corán, nosotros hemos también dicho o leído que duró 23 años. Entonces, y que el ángel Gabriel venía y le traía unas aleyas, después venía en otra oportunidad y le traía otras aleyas de otra sura, y después venía y le traía aleyas de esta sura que le había recitado anteriormente, y así eso se fue dando de forma gradual y paulatina durante 23 años. Más o menos siempre lo que se escucha es eso. Entonces, ¿cómo podemos sostener que se reveló en una sola noche? ¿Qué es lo que sucede acá? Hay una contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, explicación. El Sagrado Corán fue revelado en dos formas. Una paulatina y gradual, que duró 23 años y que comenzó el día 27 de Rajab, cuando nosotros festejamos o conmemoramos el Mab'ath. Lo que estamos conmemorando es el inicio del Bi'tha, el inicio de la misión profética, que cuando se inicia, cuando el ángel Gabriel se le presenta al profeta en esta cueva de Hira y le dice: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Esto no sucedió en el mes de Ramadán, esto sucedió en el mes de Rajab. Ahora, también tenemos el descenso completo que tuvo lugar en una sola noche al corazón del profeta, al puro corazón del profeta, o bien también hay una versión que dice que descendió a Beit el-Ma'mur. Beit el-Ma'mur es la Kaaba celestial que es frecuentada por los ángeles, donde los ángeles hacen el ibadat, adoran a Allah subhanahu wa ta'ala, que bueno, algunas dicen está en el cuarto cielo, otros dicen está en el séptimo cielo. También hay otra versión que esto sucedió, el descenso en el Lawh al-Mahfuz, y de allí al primer cielo. Bueno, en fin, la cuestión es que lo que más hemos escuchado o vamos a escuchar es que descendió al corazón del profeta de una vez, vamos a decir. También hay otra versión que dice que antes de que el ángel Gabriel venía y traía las aleyas al profeta, en cada Laylat al-Qadr de cada año, la parte que se iba a revelar ese año descendía al corazón del profeta. Estas dos tenemos versiones, que fue todo junto en una sola vez, o que cada año, en cada Laylat al-Qadr, venían las aleyas hasta el próximo año, que la versión más fuerte en realidad es la otra. Pero bueno, son cuestiones que no hacen al caso, sí que el Corán fue revelado en dos formas distintas, o descendido mejor en dos formas distintas. Esto lo obtenemos también del mismo verbo. En el Sagrado Corán utiliza dos términos, dos verbos para cuando está hablando del descenso del Sagrado Corán. Uno es el inzal y otro tanzil. O sea, dos términos, vamos a decir. Tanzil, que según los libros de lingüística árabe se refiere al descenso
gradual, por parte, vamos a decir, mientras que inzal tiene como, por ejemplo, unzila fihi el Qur'an, ¿sí?, que sucedió en Ramadán, tiene el significado de un descenso completo. Bueno, y ambos términos vienen de la raíz nazala. Entonces esto también da testimonio de que el Sagrado Corán fue descendido en dos formas distintas. Uno todo completo, vamos a decir, y otro gradualmente, paulatinamente, durante 23 años, que duró la revelación desde que el profeta tenía 40 años hasta los 63 años que el profeta dejó este mundo. Muy bien. Entonces seguimos. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ¿Y qué te hará entender lo que es la noche del decreto? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ es mejor que 1000 meses. Esta pregunta da a entender que el profeta, con todo el conocimiento que tenía, con el conocimiento vasto que el profeta tenía, tampoco sabía de la grandeza de esta noche hasta el descenso de esta aleya. Que eso es discutible también, si el profeta conocía o no, o si el profeta había hecho mención adelante de la gente o no, qué significaba Laylatul Qadr. Con respecto a los 1000 meses que nombra, 1000 meses, como dijimos hace un rato, equivalen a 80 años. Entonces, en esta noche que es tan majestuosa, que abarca, podemos decir que abarca todas las bendiciones de toda una vida completa, como dijimos recién, 80 años más o menos es lo que vive un ser humano en la tierra. Entonces, o por lo menos que va a adorar a Dios, porque hay gente que vive más, pero nosotros empezamos a adorar a Dios, o bien, mejor dicho, se nos hace obligatorio adorar a Dios, no desde el momento en que nacemos, sino desde los 9 años lunares o 13 años lunares, según las mujeres o los varones. Entonces podemos decir que 1000 meses equivalen a toda una vida de adoración. Hay una narración que dice que un hombre de Banu Israel, de la tribu de Israel, se puso su traje militar y no se lo sacó durante 1000 meses, es decir, pasó toda su vida con este traje militar, porque dice, pasó toda su vida dispuesto a luchar en el camino de Dios. Los compañeros del profeta, al escuchar esto, se asombraron mucho y quisieron alcanzar este mérito. La verdad que se motivaron por escuchar esto de este hombre. Entonces dice, por eso descendió la ley que le comunicaba que la noche del decreto equivale a esos 1000 meses. En otra narración encontramos que el profeta les comunicó a sus seguidores que 4 personas de Banu Israel adoraron a Dios durante 1000 meses sin cometer pecados. Imagínense 80 años sin cometer pecados, subhanallah. ¿Quién podría realmente tener ese control del nafes, esa grandeza espiritual de hacer esto? Entonces, así como ustedes se asombran ahora, los compañeros también se asombraron, se ilusionaron con poder hacer algo semejante, y entonces, por ese asombro que tuvieron, dice, descendió la ley ya mencionada. Según otras interpretaciones, dice, el número 1000 no es para limitar las bendiciones, sino al contrario, es para mostrar la abundancia de las bendiciones de Dios. Luego Dios da más detalles, señalando que تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ¿Sí? Entonces que descienden los ángeles y el Espíritu con permiso, con anuencia de su Señor para todo asunto. El verbo tanazzalu está en presente, con lo cual señala la continuidad de este acto y no que haya terminado luego del fallecimiento del profeta, cuando termina la revelación, porque está hablando de la revelación por un lado, pero aquí habla en presente. Descendió el Corán, pero los ángeles siguen descendiendo para este asunto, en Laylatul Qadr. Entonces, quiere decir que el descenso de los ángeles continúa, quiere decir que las bendiciones de
Laylatul Qadr continúan a pesar de que haya terminado la revelación. Ayer explicamos también que esto también señala, nos da indicios, o podemos decir que es directamente el dalil, ¿cómo se dice? Bueno, me olvidé la palabra ahora, de que una evidencia, vamos a decir, de que el Imam Mahdi Ayatollah Faraj Sharif está vivo. ¿Por qué? Porque también el Imam Ali alayhi salam dijo que después de las noches del Qadr que estaba el profeta vivo, los ángeles vienen a mí en la noche del decreto a mostrarme el decreto para el año que viene, y de esa forma, dice, vendrán 11 imames, todos descendientes de mí, y los ángeles seguirán siempre llevándole la muestra, digamos, el informe del decreto de Laylatul Qadr en todas las noches del Qadr futuras. Entonces, también podemos decir que al no estar el imam visible para nosotros, sí o sí tiene que estar en el mundo para que los ángeles también le muestren el decreto del Qadr cada año. Por eso la noche del Qadr tiene una continuidad. Muy bien. Con respecto a la palabra Ruh, también existen distintas opiniones. Tenemos distintas opiniones. Algunos señalan que se trata del ángel Gabriel, porque en otras aleyas también lo mencionan como Ruh al-Amin, el espíritu fiel. Otra opinión define al Ruh como el Wahi, es decir, como el mensaje, debido a que hay una ley del Sagrado Corán, que es la ley número 52 de la Sura 42, que dice, que habla del Ruh, define al Ruh como el mensaje. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Y así te revelamos nuestro mensaje por nuestra orden, dice. Entonces habla del Ruh como el Wahyi o el mensaje. Dice, y en este sentido la interpretación sería que los ángeles descienden junto a la revelación divina en la noche del Qadr para determinar los asuntos. Y hay una tercera opinión que deriva de un hadith del Imam Sadiq alayhi salam. Cuando una persona le pregunta al imam si el Ruh es el ángel Gabriel, y el imam dijo que el ángel Gabriel es de los ángeles, pero el Ruh es superior a los ángeles, es otra creación. Y le pregunta, le dice, ¿acaso Dios no dice, descienden los ángeles y el Ruh, tanazzalul malaikatu war Ruh? O sea, separa los ángeles por un lado y el Ruh por el otro, dando a entender que son dos creaciones distintas de Allah subhanahu wa ta'ala. Min kulli amr, para todo asunto, significa que los ángeles descienden para tomar nota, vamos a decir, y determinar los destinos y los asuntos y repartir las bendiciones y traer buenos asuntos también. Por eso la palabra amr en este sentido. Pero hay otra opinión, que los ángeles descienden por orden de Dios, por eso también la interpretación de orden o de asunto con respecto a la palabra amr. Bi'idhni rabbihim, con permiso de su Señor. Hace hincapié en el asunto del rububiyyah, es decir, del señorío exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿de qué? Del universo, ni más ni menos. Y esto significa que los ángeles están cumpliendo con su deber y obedeciendo el rububiyyah, obedeciendo al señorío divino y al gobierno universal de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces sigue la ley Salamun hiya hatta matla'i al-fajr, que la vamos a dejar para mañana inshallah, con otras explicaciones sobre la noche del Qadr y otras anécdotas que hay también de algunos de estos místicos que permanecían en vigilia todas las noches para ver cuándo en su vida podían enganchar, vamos a decir, Laylatul Qadr, que hay que tener un espíritu realmente muy grande para vivir en ese estado de vigilia por las noches,
de ayuno durante los días. Y nosotros lo experimentamos una vez por año en Ramadán. Quién sabe, inshallah, si Dios nos da fuerza durante lo largo del año, mientras que no es Ramadán. Tenemos a veces la energía para ayunar un día, que es mustahab, pero realmente el profeta era un hombre que ayunaba mucho, que se prohibía muchos placeres de la vida y él tenía el grado más alto espiritual, inalcanzable para nosotros, y sin embargo pasaba las noches despierto adorando a Dios, los días ayunando. ¿Y nosotros cuánto nos falta realmente? Por eso tenemos que aprovechar, inshallah, de estos últimos días, de estas últimas noches, de este mes de Ramadán. Este mes de Ramadán, como siempre digo, tan especial porque nos permitió adorar más a Allah que en otros meses de Ramadán que hemos pasado por el tema de la cuarentena, etc. Así que realmente aprovechemos mucho cada día, cada hora, cada lectura del Corán. Aprovechemos cada salat, recemos como nos enseñó el profeta, pensando, reflexionando en qué se va a hacer nuestro último rezo, rezar con ese espíritu, ayunar también, que no solamente ayune el estómago, que ayune los ojos, la vista, que ayune el oído, que ayune la lengua, que ayune el estómago, que ayune todo el cuerpo y todo también nuestra alma, que ayune. Vamos a darle una pausa también a nuestra alma, de desinfectarla un poco, ¿cómo se dice? Limpiarla, descontaminarla. Descontaminar no sé si está bien dicho. Sacar todo tipo de contaminación que tiene. Aprovechemos de estas noches, inshallah, que Dios da, y sobre todo cuando lleguen las noches del Qadr, aprovechemos mucho y pensemos y reflexionemos en qué es lo que vamos a pedir a Dios y en qué nos vamos a comprometer con Dios. Insisto, el año nuevo espiritual del creyente, en donde tenemos que comprometernos con algo, quitar alguna de los vicios que tiene el alma y convertirlo, ese vicio, o ocupar el lugar de ese vicio en una virtud, inshallah. Traer una virtud nueva, hacer, por ejemplo, que seamos de las personas que no hablan de los demás, o ser de las personas que rezan a primer horario, o ser de las personas que ayunan los lunes y los jueves, por ejemplo, o qué sé yo, o a mitad del mes lunar. Hacer algunos actos para Dios y comprometerse en hacer durante todo el año actos para Dios, inshallah. Permanecer puros si Dios quiere, porque Allah subhanahu wa ta'ala, si acepta este ayuno, si acepta todo lo que estamos haciendo, todas nuestras obras, todo el estudio, todo lo que hacemos, si Allah subhanahu wa ta'ala lo acepta, entonces nos va a dejar limpios, inshallah. Bueno, aprovechar y no volver a corrompernos, no volver a contaminarnos, no volver a ensuciarnos. No esperemos que termine Ramadán y al otro día ya empezamos otra vez a meter la pata. Inshallah, aprovechemos para ir limpiándonos, ir preparándonos, ir cosiendo, remendando el alma, remendando el libro que tenemos de los actos. Inshallah, que Dios agarre una goma grande y borre todo lo que nos va a perjudicar el día del juicio y nos dé la oportunidad de hacer grandes actos para que se compense todo el mal que hemos hecho, inshallah, y que Dios acepte y que seamos objeto del contento de Dios y del contento y la satisfacción del imán de la época, inshallah. Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga mucho, que Dios acepte sus súplicas, su lectura de Corán, sus actos del hogar, porque todo es ibada. La mujer cuando le cocina al marido, cuando le hace el iftar a los hijos, eso también es bendición, eso también es ibada. Háganlo por Dios, háganlo para mejorar. Acaricien a sus hijos, díganle que te quiero a su esposa, a sus hijos, háganselo saber. No sabemos cuánto vamos a estar en este mundo. Dios cuánta oportunidad más nos va a dar para corregirnos. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo por Dios.
todo. Sos taxista, cuando vas manejando, maneja por Dios, lleva a tu pasajero por Dios, tratalo bien, no lo estafes, no le cobres de más. Todo lo que podemos hacer se puede hacer por Dios, así que inshallah, que después de este Ramadán empecemos una vida nueva, inshallah. Que Dios los bendiga, que Dios les dé fuerza para mantenerse despiertos, que inshallah, sobre todo a las 5 de la mañana que está el Sheikh Mohsen Ali en la radio, escúchenlo también. Siempre veo que algunos de los que están conmigo también siempre están escuchando al Sheikh, que hace un gran sacrificio, él realmente un gran sacrificio todas las mañanas con una salud que él debe cuidar mucho, y sin embargo él siempre va a hacer el programa de radio, y como todos los que se están sacrificando por Dios, en el camino de Dios, inshallah, y con las dificultades que hay por estos temas que tenemos del coronavirus, de la cuarentena, etc. Bueno, inshallah, no hablo más, no los entretengo más, que Dios los bendiga mucho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mañana nos encontramos inshallah.